Ha salido a la luz pública lo que, sin temor a equivocarme, constituye la estrategia más insensata, pero al mismo tiempo la más arriesgada y peligrosa que jamás haya pronunciado el expresidente Donald Trump. Y miren, especialmente tras observar los acontecimientos en Venezuela, hoy en día debemos analizar con absoluta seriedad cualquier amenaza, por minúscula, absurda o carente de lógica que pudiera parecernos a simple vista. Estamos hablando de que persiste en su obsesión no solo de desplegar tropas estadounidenses hacia México atravesando nuestra soberanía fronteriza. Hablamos de infantería, efectivos militares, bombardeos, misiles. Y esto no lo digo yo a la ligera, lo afirma un medio de comunicación estadounidense que lo publica como una filtración de inteligencia de primera mano hace apenas unos días. Y no, no se trata de una teoría de la conspiración de esas que abundan, porque cuando se cuestiona al Pentágono al respecto, resulta que el alto mando no niega la información ni la confirma, dejando un silencio sepulcral. Lo que sí es tangible, y permítanme referirles la información, es que la nota la publica el New York Times y la replica la agencia Reuters. Por lo tanto, no es un asunto que debamos tomar a la ligera. Insisto, no quita el dedo del renglón y eso, desde mi perspectiva, debe alarmarnos, pues cuando Washington mete la mano, el mundo entero se estremece. Sin embargo, aquí la maniobra podría resultarles contraproducente, un tiro por la culata, porque México no es Irán, no es Libia y ciertamente no es Irak. Y observen más allá de aquellos que siempre argumentan que México no tendría capacidad de respuesta, que no poseemos aviones F-35 o tecnología de punta, un debate en el que no entraremos hoy. El daño que se autoinfligiría alguien al presumir que puede dispararse en el pie sin que nadie se lo impida es colosal. Adelante, caballero, inténtelo. Pero luego tendremos que evaluar las consecuencias, porque no se trata simplemente de una invasión lejana en otro continente. Esto traería repercusiones geopolíticas radicalmente distintas. Fíjense bien, según estos informes, lo primero que vociferó Donald Trump fue que él resolvió supuestamente 8 guerras en una semana durante su transición a la Casa Blanca. Según su narrativa, fueron sus primeras acciones de gobierno. Alega haber resuelto el conflicto entre India y Pakistán o haber detenido las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán. Bueno, se dice que hasta Putin lo llamó, evidentemente con sarcasmo. Aunque Trump, en su egolatría, creyó que era un elogio genuino. Imaginen la escena. No puedo creer que resolviste eso en un día, cuando yo llevo una década intentándolo sin éxito. Y él, afirmando que en una semana, o incluso en un día, pacificó 8 conflictos. Claro está, no existe una sola evidencia de esto, no hay contexto histórico. No solo no hay pruebas, es una falsedad absoluta. Es algo que solo alguien ajeno a la lectura o a la realidad geopolítica podría creer, pero de entrada resulta estrambótico. No obstante, a partir de ahí comenzó a inflarse esta imagen de Salvador mesiánico, y los medios, lamentablemente, le siguieron el juego. Muchos le aplaudieron. ¿Y qué ocurrió con el resto de la comunidad internacional? Al principio, el mundo lo tomaba a broma. Ah, este Trump y sus ocurrencias. Existen registros de líderes europeos mofándose a sus espaldas en pleno foro de Davos por andar exigiendo felicitaciones por acuerdos de paz inexistentes. Recordemos que clamaba merecer el premio Nobel por guerras y tratados que nunca ocurrieron. Ese es el meollo del asunto. El problema no es que mienta, estimados. El problema es que esas falacias alimentan delirios de grandeza que ahora lo conducen a exigir una intervención militar directa en suelo mexicano. Eso sí constituye una crisis. Dejó de ser motivo de risa porque si bien al inicio nos burlábamos de sus locuras, como sus 8 guerras en un día o sus intenciones de comprar Groenlandia, vimos que es capaz de ejecutar acciones irracionales, que efectivamente está fuera de control. Y entonces, cuando el New York Times revela esta filtración, es donde el escenario demanda seriedad, pues ya no hablamos de retórica de campaña ni bravuconadas ante las cámaras. Es información clasificada. Según el reporte, Trump estaría coaccionando de manera directa, por todas las vías diplomáticas y fácticas, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que autorice el ingreso de fuerzas militares estadounidenses.
A mi juicio, existe una lectura entre líneas en esta filtración que merece ser destacada. Si el diario neoyorquino afirma que Trump presiona para que Sheinbaum permita el cruce de tropas, significa implícitamente que la presidenta no lo ha autorizado y no piensa hacerlo. Como mencioné anteriormente, seguramente intentarán ingresar sin autorización, al estilo de esas operaciones encubiertas de Hollywood. Ya hemos analizado el espionaje en México y cómo Estados Unidos jamás solicita permiso, ejecutan y punto. Recuerden el caso de España, que hace unos años expulsó a espías estadounidenses infiltrados en su propio consulado en Madrid. ¿Creen ustedes que no hay agentes en México, de esos que ingresan como supuestos estudiantes o expatriados a gentrificar colonias como la Roma o Polanco? No afirmo que todos lo sean, y ciertamente no solo estadounidenses. En transmisiones previas hablamos de inteligencia china y rusa, porque así funciona la Realpolitik. México es una potencia con información vital para otros actores globales, pero de ahí a permitir el ingreso formal de tropas hay un abismo. Esa es una línea roja que, según se confirma en estas notas, no se ha cruzado. Ese es el mensaje subyacente. Pero el otro mensaje de suma gravedad es la presión multidimensional para lograr este ingreso. No desisten, y si alguien pensó que esto era un tema superado de meses atrás, se equivoca. No lo es, y no hablamos de cooperación bilateral. Esto llanamente sería una invasión. Serían soldados, fuerzas especiales y personal de inteligencia acompañando, término eufemístico que usa la nota, a militares mexicanos. Un plan surrealista. Que tropas extranjeras tutelen a las nuestras como hermanos. ¿Por qué no mejor nuestros soldados mexicanos acompañan a los suyos en Texas? Analicémoslo con lógica simple. Trump se queja de la incompetencia para cuidar sus propias fronteras. Entonces, argumenta que debe incursionar en lado mexicano porque es incapaz de blindar su propio territorio ante el flujo de narcóticos. Un hombre preocupado por las fronteras de Israel y los derechos en Irán, pero inoperante en su propia casa, exigiendo entrar a suelo ajeno. El ejército más poderoso del mundo, con bases en cada rincón del planeta, ¿no puede vigilar su propia línea divisoria? ¿No sabe o no quiere? ¿Es incapacidad o falta de voluntad? Si no quieren o no pueden, que nuestras tropas crucen a Texas para vigilar que nada pase hacia acá. No tiene por qué ser unilateral. Por supuesto, es una excusa, es narrativa política, lo sabemos. Y no lo digo con ironía, pero aquellos que defienden a Trump no me vengan con que la maquinaria bélica más grande de la historia no puede controlar sus accesos. Si entran drogas diariamente y no pueden evitarlo, bajo esa lógica también podrían entrar tropas rusas o chinas. Entonces, su seguridad nacional es una farsa. La base de la seguridad es la inviolabilidad del territorio, ya sea ante propaganda, estupefacientes o ejércitos. Seamos claros, una tropa de élite rusa o china jamás cruzaría, porque ellos sí deciden qué entra y qué no, no son ingenuos. Pero esta narrativa de presencia armada extranjera operando en México se está diseñando deliberadamente. Y lo que torna esto aún más delicado es la respuesta del Pentágono. Al ser cuestionados, no desmintieron, no suavizaron el tono. Su respuesta fue: estamos listos y a la espera de órdenes del comandante en jefe. Ese mensaje es brutal, pues implica ausencia de matices, de diplomacia. Es una afirmación de: si nos ordenan ir, vamos, el equipo está preparado. Con esto, el tablero geopolítico cambia radicalmente y la noticia deja de ser un rumor para convertirse en una opción real sobre la mesa. Trump persiste y, según información adicional de Reuters, la presión desde Washington se ha intensificado. Funcionarios anónimos explicaron que la intención es doblegar al gobierno mexicano para que acepte fuerzas de operaciones especiales y agentes de la CIA acompañando a nuestros soldados en redadas contra laboratorios. Todo bajo el pretexto del fentanilo, porque, reitero, son incapaces de vigilar su propia puerta. Imaginen la incongruencia.
El ejército hegemónico no puede cuidar una línea, así que deben violar la soberanía vecina. ¿No sería más logístico contener el problema en el paso fronterizo en lugar de dispersarse en territorio ajeno? Tecnología les sobra. Esto trasciende el narcotráfico. Se trata de una invasión, de empujar los límites. Por eso Trump asevera que todas las opciones están sobre la mesa, excepto la de ser eficientes en su propia casa. ¿Por qué se ha frenado el flujo migratorio? Porque Trump ha dicho que México ha hecho el trabajo sucio. Si no fuera así, el flujo continuaría. Lo mismo sucede con los narcóticos. No es su prioridad real, nunca lo ha sido, y esto no se soluciona con un muro. ¿Qué clase de solución simplista es esa? Pero es parte de su demagogia. Cuando dice que no descarta nada, omite la opción de sanear su propia corrupción aduanera. Lo que propone es replicar la fallida guerra contra las drogas que ya vivimos, que al final no fue contra el narco, sino con el narco. Solo que ahora hablaríamos del ejército estadounidense, con fuego real, misiles y baños de sangre en nuestro suelo, no en el de ellos. Actúan como si la raíz del problema estuviera solo en los campos de Sinaloa y no en las grandes farmacéuticas y laboratorios en su propio país que producen opioides sintéticos. ¿Creen que un país con tal nivel tecnológico y de adicción no tiene producción interna? ¿Creen que a ningún empresario allá se le ha ocurrido acortar la cadena de suministro para maximizar ganancias? Si la tecnología abunda y, según la DEA, los precursores llegan directo de China a sus puertos. El consumo es una pandemia de salud pública y una pandemia no se cura bombardeando bodegas en el extranjero. La propuesta de Trump no solo es peligrosa para México, sino también para Estados Unidos. La violencia no respetará fronteras. No quiero ni imaginar el escenario que describen el Times y Reuters. Si bombardean a los cárteles, debemos entender que estos operan como gobiernos paralelos, con una liquidez financiera obscena, armados y entrenados, irónicamente, por el mismo Estados Unidos. Muchos de sus sicarios son exmilitares o han recibido instrucción de veteranos estadounidenses. Tienen su propia economía dolarizada. Para el gobierno mexicano es titánico controlar el lavado de dinero porque operan en el sistema financiero norteamericano. Tienen control territorial. En el momento en que sientan su feudo invadido, ¿qué harán? No responderán como delincuentes comunes, sino como fuerza beligerante organizada. No habrá abrazos, habrá represalias bélicas. Lucharán con el armamento que el mismo norte les ha vendido. Y si identifican soldados gringos en nuestras calles, ¿creen que no habrá consecuencias en las ciudades estadounidenses? ¿Cree Trump que puede atacar México sin una escalada de violencia en su propio territorio? Los expertos coinciden. Ni la inteligencia ni la defensa podrán evitar el fuego cruzado. Desestabilizar a un vecino es desestabilizarse a uno mismo. Cadenas de suministro, el valor del dólar, todo en riesgo por un capricho, por una fantasía de poder adolescente, como si fuera un juego de mesa. Detrás de estas amenazas no hay estrategia, hay una narrativa electoral basada en el miedo y el racismo. Mientras tanto, ignoran que su país, con el 4% de la población mundial, consume el 80% de los opioides del planeta. Un tema de corrupción farmacéutica atroz que sigue intacto. Lo más hipócrita es que Trump dice proteger a los suyos, pero ignora la salud pública. Son los hijos de la clase trabajadora estadounidense quienes pagarán el precio. Como bien dicen los analistas, cuando Trump habla de enviar tropas, no habla de sus hijos, sino de los hijos del pueblo, muchos de ascendencia mexicana. Es fácil clamar guerra cuando jamás se ha pisado un campo de batalla. Trump coquetea con ideas absurdas: comprar Groenlandia, desaparecer a Canadá, invadir a su socio comercial México. No le interesa frenar la demanda. Nos queda claro que no es un tema de capacidad militar en la frontera. Protegen a Israel y Ucrania, pero dicen no poder con la suya. Le quitaron Panamá a Colombia, pero no pueden mantener su integridad territorial. Falso. Les interesa tener un culpable y tomar control de nuestros recursos.
Y todo esto ocurre mientras el Congreso estadounidense ha abdicado de su deber de autorizar guerras. No hay debate serio, solo un presidente con un cheque en blanco y militares prestos. Es imposible frenar a este personaje y el tema no ha pasado de moda. Para él, la amenaza sigue vigente a las puertas de Latinoamérica. Se reescribe la dolorosa historia del intervencionismo. Para aquellos ignorantes de la historia que piden una intervención, les recuerdo lo que deja: escuadrones de la muerte, golpes de Estado, desolación. No hay misiles selectivos que distingan ideologías, arrasan parejo. Esto es un acto desesperado por el poder, aunque signifique encender una guerra en su propia vecindad. Y claro que nos afectará a todos. Muchas gracias por su atención. Si Trump invade, el caos será absoluto en ambos lados de la frontera. Nadie saldrá indemne. La amenaza de invasión es un hecho palpable. Los únicos que parecemos no querer verlo somos los mexicanos. Cuanto más hablemos de esto, más conciencia generamos para frenar esta locura. Es vital difundir esta información. Les invito a suscribirse a este canal aquí con su servidora María del Carmen y nos vemos en breve con más análisis.